O sea, realmente el Perú es en este momento un país que está agobiado por la pérdida de confianza en sus autoridades, en sus instituciones, y si le sumamos algo de confianza para ser un poco más benignos, la policía queda en 12,4%, la Fiscalía en 27,5%, el Poder Judicial en 23% y las Fuerzas Armadas en 35%. Como la presidenta a pulso se ha ganado su tremenda desaprobación. Y también es el personaje menos querido por los peruanos este 2024, según refiere Datum en el Diario del Comercio. Por ejemplo, el 56% de los peruanos considera que es el personaje negativo de 2024, ¿no? Entre otros personajes, pero muy lejos, ¿no? Le sigue, por ejemplo, Keiko Fujimori con 4%, y otros que ya no merece la pena nombrarlos, pero la presidenta Boluarte y su gobierno se han ganado a pulso esta desaprobación y este malestar que tienen los ciudadanos respecto de ella misma, ¿no? Bien, vamos a conversar ahora con Giovanna Peñaflor. Ella es analista política y también es una experta haciendo evaluación de mercado, evaluaciones de gestión pública. Vamos a conversar sobre esto con ella y sobre qué le parece también. Le vamos a preguntar sobre la propia coyuntura política, el Congreso, la presidencia, cómo termina el año. Giovanna, buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada. Bueno, aquí realmente viendo, como todas las encuestadoras, la dramática situación del gobierno y del poder legislativo, pero creo que es un poco frívolo quedarnos solamente en esas cifras y pensar que si mañana saliera Dina Boluarte estaríamos en el mejor de los mundos. El problema es que estamos en una crisis sistémica. Y eso lo vemos, mira, por ejemplo, si preguntamos en una encuesta de 3.000 casos a nivel nacional que hizo Imacén, la empresa que yo gerencio, con un margen de error de más o menos 1,8, solamente tienen mucha confianza en la policía, 0,8% de los peruanos. Mucha confianza en la Fiscalía, el 1%. En el Poder Judicial, 0,9%. En las Fuerzas Armadas, 6,5%. Y en sus vecinos, 6,7%. Entonces, ¿realmente es un problema cómo está la presidenta o cómo está el Congreso? Sí es un problema, pero es un problema que ha afectado todo. Es como el cáncer. O sea, realmente el Perú es en este momento un país que está agobiado por la pérdida de confianza en sus autoridades, en sus instituciones, y si le sumamos algo de confianza para ser un poco más benignos, la policía queda en 12,4%, la Fiscalía en 27,5%, el Poder Judicial en 23% y las Fuerzas Armadas en 35%. Comparaciones con el país vecino, Ecuador, que está en medio de una crisis de inseguridad enorme. En todos los casos, la confianza de los ecuatorianos hacia esas entidades es mayor que la que tenemos nosotros. ¿Es eso posible? O sea, nosotros vivimos en un holograma, vivimos creyendo que estamos en un país, en una nación, en una sociedad donde la gente cree en algo. La gente hoy día no cree en nada. Giovanna. Y entonces, sí. Sí, los datos que nos refieres de Imacén, obviamente donde tú eres la CEO, refieren la desconfianza. Incluso nos dices que la gente ni siquiera confía en sus vecinos. Pero entonces la pregunta inmediata es, ¿y quién ha generado esta desconfianza? No es la población. La clase política. Ya, entonces, ¿y cómo la generó? ¿Por qué? Exitosa. La clase política generó esta situación al avalar la permanencia de Dina Boluarte, a pesar de las reiteradas situaciones controversiales en las que se ha encontrado, empezando por la muerte de alrededor, no sé, entre 60, 80 peruanos, porque finalmente había tantos números, ¿no es cierto? Ajá. Y así hubieran sido 10 o 15 o uno en las protestas, o uno, porque claro, efectivamente en las protestas que se hubieron dieron en el para sur que de Perú, asumiera, claro. exactamente, Así ¿no es es. cierto? Entonces desde allí
comienza un divorcio entre la clase política y la que está en el Congreso, la que sostiene a Dina Boluarte, pero también hay un error de la clase política que está en la oposición. O sea, ¿qué hemos visto que hayan hecho los pseudocandidatos a la presidencia en medio de este problema? ¿Dónde están cuando a una joven la descuartizan en coma? ¿Dónde está frente a la crisis que es obvio que tiene la Policía Nacional? Y no de ahora, no de este gobierno, ¿no es cierto? Porque ya desde el gobierno de Vizcarra cambiaban ministros del Interior como cambiar de camisa. Entonces, ¿dónde ha estado esa oposición, ese liderazgo? Si no se moviliza la gente, no es porque no esté insatisfecha, porque esté apática, sino porque no hay líderes. No hay liderazgos. Pueden haber 50 nombres para medir en una intención de voto a la presidencia de la República del 2026, pero no hay liderazgos. Giovanna, puntualmente